hubiese un mayor número de gente dedicada exclusivamente a temas de lengua por la importancia que ha adquirido. No han faltado a lo largo de mi desempeño en la academia algunas protestas, pensando que nosotros, hablo de los que nos dedicamos a lengua y demás, éramos demasiados y que la academia era una academia de literatura. Es decir, que hacían una lectura absolutamente inversa, pero al mismo tiempo no cabe ninguna duda que cuando se piensa en problemas de literatura, me parece a mí, nadie piensa en la academia. En cambio, cuando se piensa en temas de lengua, de corrección lingüística, de norma, de la normativa frente a la metropolitana, a la española, etcétera, etcétera, diccionarios, se piensa así o se puede pensar con más frecuencia en la Academia Argentina de Letras. Es decir, nosotros tenemos un espacio importante dentro de la consideración de la academia, el tema de lengua. Tenemos un departamento de filología y lingüística, quizá el más importante y activo dentro de la academia, de modo que cumplimos un papel. Las razones por las cuales esto es así son difíciles, pero de alguna manera me parece que está en el conocimiento público. La Academia Argentina de Letras y es una academia dedicada a la lengua. Entonces la lengua será de nuevo el soporte de la literatura y demás. El hecho de que haya estado Borges, naturalmente, es uno de los grandes privilegios, uno de los grandes hitos que ha tenido, uno de los grandes aciertos que ha tenido la Academia Argentina de Letras. Pese a que, como vos bien decías, Borges se mofaba permanentemente de la academia y bastaría que ustedes recorrieran el tomo ese grande de las conversaciones con Bioy, que yo recorro y todavía en algunos casos lloro de la risa cuando pienso que opinaba, digamos, clandestinamente así de algunos de sus compañeros de mesa. Y para mí era muy doloroso, por todo, que eso sucediera con esos compañeros de mesa vivos. Hoy creo que ya no queda, de modo que uno puede por lo menos recordarlo. Era despiadado, pero al mismo tiempo era de una, como todo, como siempre, de una lucidez implacable frente al fenómeno, y fue uno de los que vio con mayor claridad cuál debía haber sido una de las funciones de la academia. Decía, dejémonos de pavadas, de estar estudiando eso del yuyito. También ahí era una exageración de Borges, hay que corregirlo. La academia trabaja muy bien y el trabajo que se hace sobre argentinismos es muy bueno, se está haciendo desde los años 30 y pico, se están acumulando fichas sobre eso, hay un corpus importante, hay ficheros realmente muy nutridos, y sigo sosteniendo que ese diccionario es bueno, el diccionario de los argentinos es un buen diccionario. Pero él decía, bueno, la función, ¿por qué dedicarse a eso y no hacer lo que ya había dicho Argerich cuando se pretendió crear una primera academia de la lengua, iba a ser, para principios del siglo pasado, y él decía, bueno, ¿por qué no elaborar un diccionario como el Webster? Él mismo ya lo dice, Argerich lo dice en ese momento. No dedicarse a mandar palabras para engrosar el diccionario de la Academia Española, sino hacer un diccionario que reflejase el español de la Argentina. Eso lo hizo, ocurrió hace unos pocos años con el Diccionario Integral del Español de Argentina, que no dejo de decir siempre es un hito más allá de la opinión cualitativa que merezca. Creo que es bueno de todas maneras, para no decir muy bueno, creo que es bueno, pero el hito ha sido que es, junto con el diccionario de Lara, el primer diccionario integral, el primer diccionario que pretende definir todo el español, todas las palabras del español de la Argentina, ab initio. Es decir, a bobo, empezar de nuevo, como alguna vez lo hizo el Diccionario de la Real Academia Española. Eso me parece importantísimo. Bueno, Borges bregaba por eso, y decía, dejémonos de pavadas con eso, ¿por qué no se hace un español de todo el español que hablamos en Argentina? Que incluya, decía él, palabras como cantramilla, y bueno, ya entraba una de las debilidades de él, ¿no? Es decir, que incluya también, desde luego, argentinismos, aquellos que nos caracterizan, pero que defina todo, desde mesa, silla, hasta chamullar si es necesario, digamos, o palabras de lunfardo. Todo el mundo léxico que nos caracteriza. Bueno, llevando esto mismo a un terreno vinculado a la traducción, con un amigo comentábamos justamente comparando las definiciones del Webster con el diccionario de la Real Academia, cuánto más abstractas que eran las definiciones españolas respecto de las definiciones del Webster, y qué buen negocio sería traducir el Webster entero al castellano utilizando las definiciones que aparecen ahí. Pero aparte de todo eso hay otra cuestión más también, que muchas de las definiciones del Diccionario de la Real Academia son tautológicas, o sea que remiten a palabras que están definidas y que se definen exactamente con los mismos términos
Y eso, en definitiva, termina siendo un galimatías. Yo, es fácil, la verdad es fácil atacar el diccionario de la Real Academia Española, tiene tantos flancos que es una tarea sencilla y, por supuesto, a partir de lo que nosotros hemos dicho acá, hasta diría apasionante por momentos, ¿no? Puede divertirse y encuentra muchos casos. Pero ahí, otra vez más, vuelvo a lo que dijo una vez Lara, dijo, en tanto no exista un diccionario histórico del español, en tanto no contemos con un diccionario histórico del español, la verdad es que el diccionario de la Real Academia sigue siendo una suerte de enciclopedia del idioma. Lo fue en el momento en que fue concebido, en el siglo XVIII, recorrió las autoridades desde entonces, y algunas de las cosas que hoy molestan de ese diccionario, como son los arcaísmos, voces desusadas, de las que uno querría prescindir, hasta tanto no aparezca un buen diccionario histórico, sigue siendo un buen repertorio, digamos, de voces del español, de voces de la tradición histórica de la lengua española. Creo que ese es su mayor valor, dar esa idea, aunque sea imperfectamente cumplida, de una lengua única que se estudia también en la diacronía. Van quedando los regionalismos españoles, claro, muchísimo más ricos porque los conocen mejor. No siempre tienen ellos la culpa de que las academias argentinas, las academias americanas o el conjunto de las instituciones americanas no hayan sido capaces de proveerlas de las buenas variedades, de las variedades regionales americanas. Hicieron, digamos, lo que pudieron imperfectamente, en algunos casos con mayor efectividad, en otros con menor, pero yo sigo siendo respetuoso de ese diccionario, que sigue siendo por todo de lectura amena, a veces divertida, pero de lectura amena, porque uno se entera de muchísimas cosas. Es un monumento de la historia de la lengua española y creo que hay que tratarlo como tal. Una persona mayor que merece respeto y que todavía no ha encontrado algo que se le oponga de manera eficiente. Creo que el paso del diccionario integral en la Argentina es un excelente paso, como lo es el diccionario del español de México que cumplió Lara. En realidad, el argentino es el cumplimiento de un proyecto propuesto por Lara, que por razones editoriales se logró antes en la Argentina, de manera independiente de la mexicana, pero él mismo lo reconoce. De modo que me parece que esto es así. No podemos decir mucho más sobre esto. Creo que seguir teniendo el DRAE es bueno. Bueno, ¿quién va a comenzar? Ustedes saben que en menos de 10 segundos yo designo voluntarios, así que mejor que... No, vamos a decir al revés. ¿Alguien está en desacuerdo con alguna de las cosas que yo dije? Porque podemos empezar por ahí. ¿A alguien le parece mal algo que yo dije o equivocado, sustancialmente equivocado, ¿no? Yo no desearía, sobre todo, dejar una idea desdibujada de nuestra academia. Creo que lo que conviene y es bueno es que se sepa que esa academia, fundada en 1931, quizá tenía objetivos mucho más claros entonces y menos discutibles, aunque también los haya cumplido de manera así discutible. Hoy nos encontramos a muchos años de distancia de eso, con los 22 países desarrollados de manera absolutamente distinta, obligados en última instancia a seguir opinando sobre corrección, con problemas que antes no veíamos claramente, que era esta idea de la dependencia, que hoy está en el tapete y que me parece magnífico poder tratar, de modo que hay mucho para hacer. Yo apenas entro ahora y, como yo les decía antes, me limitaba a asistir a las reuniones, a sentir o disentir levemente según fuera el tenor del problema de momento. Hoy me tengo que hacer cargo de ella y tengo por delante esto. Esta misma reunión a mí me resulta utilísima para saber un poco qué es lo que está pensando al menos una comunidad profesional, y después trataré de ver qué es lo que opina el resto. Creo que, fíjense ustedes, una de las manifestaciones del lugar que ocupamos es que si ustedes van a España y abren cualquier diario, en cualquiera de las fechas importantes en las que se produce una reunión en la Real Academia Española o la incorporación de un miembro de la Real Academia Española o algún problema vinculado con una polémica que surge allí, está en todos los diarios, está en las televisiones. Desde luego, la lengua es para España una política de Estado, entonces eso se ve reflejado. Hasta el momento no he logrado que ninguno de los diarios en la Argentina publique que
hay un nuevo presidente en la Academia Argentina de Letras. Antes, hace 15 años, se publicaban los discursos de ingreso, fotografías. No es un problema de vanidad ni de narcisismo, pero no deja de llamarme la atención que la gente no logre enterarse de que esa Academia Argentina de Letras tiene un nuevo presidente y bueno... Pues es que empieza un programa nuevo esta noche, creo, donde los participantes tienen que nadar. ¿Vos pensás que tendría que intentar? Yo creo que podría ser No, no sé nadar. Hay un dato de todas maneras que a mí me parece significativo, ya que lo mencionaste, esto de la Real Academia. El próximo miembro de la Real Academia, que acaba de entrar y que creo que en unos días más va a hacer un discurso, es Miguel Sáenz. Y Miguel Sáenz es el primer traductor aceptado por la Real Academia. O sea, evidentemente hay escritores y hay académicos que han traducido libros, pero Miguel Sáenz lo único que ha hecho es traducir libros. Y es el primero que entra en la Real Academia, gran traductor del alemán, de Günter Grass, de Thomas Berger, etcétera, etcétera, y va a dar un discurso que probablemente vamos a colgar en el blog, ya nos lo prometió, justamente hablando de la importancia que tienen las academias de la lengua para los traductores. Y esta es una buena oportunidad en todo caso de que en tanto traductores hagamos los comentarios del caso o censuremos lo que nos acaba de decir José Luis. Tenía que venir... Vos tenés que censurarlo. Que no sé qué espero de los enemigos. Gracias. Llegué tarde, así que a lo mejor el tema se trató al principio ahí, así que sí. Me censuran inmediatamente. En cierta forma lo contestaste recién. ¿Cuál es la relación de la Academia Argentina de Letras con instituciones como el Ministerio de Educación, con Secretaría de Cultura, con las escuelas o con instituciones, o incluso hasta con los ámbitos que generan material didáctico para las escuelas? La verdad que es difícil contestar sin quedar demasiado mal con respecto a lo que es la academia, porque con la Secretaría de Cultura tiene una relación presupuestaria, con las escuelas yo diría que nula, salvo los maestros o maestras que llamen por teléfono para evacuar dudas. Deben ser, es probable que sean frecuentes. Yo dije que se incrementó muchísimo el número de llamadas y de preguntas, que se contestan creo que muy bien. Realmente en ese sentido está prestando un buen servicio, pero no orgánicamente. No creo que las escuelas conozcan a la Academia Argentina de Letras, las escuelas. Los alumnos, bueno, no solamente no conocen la Academia Argentina de Letras, eso mal de muchos, pero de todas maneras creo que podría ser, como dije antes, una de las misiones, salir a que nos conozcan primero, llevándoles algo, ¿cierto? Llevándoles qué es lo que nosotros podríamos hacer por esas escuelas, cuál es el lugar al que ellos podrían acudir para tratar estos temas, y al mismo tiempo las maestras, en fin, el ministerio no tiene mayor relación con lo que nosotros hacemos, salvo alguna que otra vez que pueda haber comprado algún material, pero en los últimos tiempos sé que no ha comprado nada, de modo que ni siquiera un diccionario como podría ser el diccionario del habla de los argentinos, que me parece una obra importante, al menos como, aunque más no sea como afirmación de una identidad, podrían estar interesadas en eso. Bueno, pues no lo hemos logrado, no tendremos capacidad de lobby probablemente. ¿Y qué otra me mencionabas vos? ¿Qué otra a la que tampoco vamos? No, bueno, de alguna manera vos lo contestaste con los diarios. Vos empezaste los diarios, que antes, bueno, tenían una relación muy estrecha, no voy a decir que no, pero es realmente mandar la gacetilla, llamar por teléfono, insistir, como si uno tuviese que vender. Eso es una cosa muy difícil y bastante degradante. Yo habría supuesto y tenía esa idea de que era al revés, ¿verdad? Cuando estas cosas sucedían. Pero un ejemplo muy elemental, ¿no? Y muy ingenuo de mi parte. Cuando yo fui nombrado académico, se me dio, ustedes saben que cada uno de los sillones tiene un nombre. A mí me tocó, en suerte, el sillón Bartolomé Mitre. Entonces,
dije ingenuamente y recordando mis lecturas de ingresos de colegas anteriores, en los que el diario se movía, entrevistaba, sacaba fotos del acto, reproducía parte del discurso. Yo no aparecí, tenía el sillón Bartolomé Mitre precisamente, y bueno, La Nación no apareció. Y no sé si a los 15 días un pequeño sueltito dijo que en los últimos 2 meses habían sido incorporados tales y tales, con nombre y apellido, a la Academia Argentina de Letras. Es decir, no es culpa de ellos, pero no existimos, o por lo menos nos cuesta mucho tener cierta presencia en algunos lugares. No voy a decir que en parte no sea culpa nuestra, pero ¿qué es lo que sucedió? Antes no hacíamos un mejor papel social, se me ocurre, y sin embargo, en la consideración general era otra. Hoy la hemos perdido, por eso creo que tendremos que salir, si estamos convencidos de que lo que nosotros hacemos es útil o puede ser más útil todavía, tendremos que salir a hacerlo, ¿no? Una cosa que los relaciona a los dos, bueno, ella es Leonora Acuña, hasta hace pocos días, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue mi ayudante de lingüística cuando la cursé. No, la otra pregunta que quería hacerles a ambos es si existe alguna relación entre la Academia Argentina de Letras y justamente la carrera de Letras, teniendo tantas cosas en común y compartiendo tantas personas. La Facultad de Filosofía y Letras provee a algunos de los académicos, como en mi caso, y como es el caso de Norma Carricaburo, y como es el caso de algunos escritores que son egresados, aunque no hayan sido nombrados por eso, en mi caso sin ninguna duda. Mis antecedentes en la facultad han ayudado a que esto fuera así. Yo fui propuesto por Ofelia Covasi, que había sido mi profesora de gramática y que a la sazón era la presidenta de la academia, de modo que esto sí sucede de esa manera. Y creo importante también decir que el tipo de ideas que yo a lo mejor torpemente volqué hoy aquí nacieron de mi actividad docente y de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. De modo que en la Facultad de Filosofía y Letras se gesta, se desarrolla, se discuten o se debaten temas que yo creo que sería muy bueno poder llevar al seno de la academia. Lo que ocurre es que tampoco tenemos un público distinto, no es un público de estudiantes, sino un público de colegas, un público de escritores, muchos de los cuales, eximios escritores, nunca se han preocupado por estos temas. Entonces, interesarlos en esto y decirles o hablarles de la necesidad de cambiar cierta orientación, no hacer guerras, no plantarse de manera feroz frente a las cosas, sino ir lentamente cambiando el rumbo y poniéndose en una actitud más firme, más digna, un poco más segura de sí misma frente a estos temas, es uno de los objetivos que debería tener la academia y que yo desearía poder cumplir en la medida de mis fuerzas, ¿no? Sí. Gracias. Aunque no haya como academias de la lengua inglesa, sí hay una tradición bastante fuerte de edición ortográfica y léxica cuando se publican libros literarios entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, ¿no? Y ¿Hay una que dijiste entre? ¿Cómo? No entendí del todo la pregunta. Sí, que, bueno... No hiciste una pregunta, pero... No hay academias de la lengua inglesa, no, pero sí hay una tradición, o sea, bien fuerte de siempre editar los libros que se publican en los Estados Unidos, en Inglaterra, Australia, según el léxico y la ortografía particular de esa región, ¿no? De cada una de las regiones. Sí, entonces Harry Potter, se publica en Inglaterra. Cuando se publica en los Estados Unidos, las palabras que no se usan en los Estados Unidos se han cambiado. Y yo veo que en el castellano no hay tanta tradición de eso, ¿no? Muchos libros se traducen en España y se venden aquí en Argentina, pero no se modifican según el léxico, la gramática que se usa aquí en Argentina. Me pregunto si no hay un papel para la academia, para abogar, para mejor conformar con la identidad de los lectores de aquí. Eso no sería algo que, como ustedes tienen tanto dominio de la cuestión, si no les convendría algo así. Tenemos dominio y tenemos, creo que, cierta
convicción acerca de eso, pero la diferencia, a mi juicio, está en que vos estás hablando de 3 grandes lugares, ¿no? De modalidades, variedades lingüísticas que tienen un mercado amplísimo, cada una de ellas, donde entonces es posible, me parece a mí con más facilidad, traducir una obra o escribirla de acuerdo a una variedad hablada por millones. Nosotros somos, claro, 22 países, de modo que intentar, y no solamente eso sería, bueno, hablar de la multipolaridad, del policentrismo, pero lo que sería la multipolaridad, es decir, la existencia de algunos polos particulares, como podría ser el Río de la Plata, a lo mejor como puede ser México, como puede ser España mismo, Madrid. No sé si alcanza, francamente, como para que eso sea posible. Un libro traducido y respetando las modalidades, por ejemplo, del Río de la Plata, estoy pensando en libros donde eso sea imprescindible, quizá en algunas obras literarias, científicas o ensayos esto sea menos necesario. Pero en algunas otras, estoy pensando a lo mejor en la novelística, en la épica, en aquellas formas en las que la expresión nacional cobra particular relieve, creo que los mercados son chicos y allí el mundo editorial empieza a ejercer un dominio económico frente al cual no siempre es posible oponerse. Yo creo que debería ser así. Me parece a mí que eso debería ser así. Es un problema, creo, grave para los traductores. Yo no tengo ninguna duda, porque el traductor a lo mejor coincide con esto que yo le estoy diciendo, en el debería ser, pero se encuentra con que las editoriales necesitan vender ese producto y no pueden atomizar a lo mejor su producción creando traducciones diversificadas para cada una de esas variedades. Me parece que por ahí pasa el problema. Yo no soy traductor, pero creo que la lengua española en este gran escenario geográfico tan dilatado tiene ese problema, y la solución que se ha encontrado, claro, es que es darwiniana, ¿no? El más fuerte se impone, el que pone el dinero, y por lo tanto el traductor, y ustedes lo saben, termina aceptando o acatando aquello que frente a lo cual no puede hacer demasiada oposición. Ojalá que esto cambiara, pero me parece también que sí es importante que esta conciencia, no hablemos ya de grandes núcleos como Estados Unidos, uno se asusta de solo pensar en eso, Estados Unidos, Inglaterra o Australia son grandes monstruos, pero ¿qué ocurre con países como Bolivia? A lo mejor se me ocurre, ¿verdad? O un país como, no sé, Guatemala, o países menores, no tienen más remedio que aceptar esto o resignarse a ediciones de escasos ejemplares, creo yo, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, pero me parece que por ahí pasará en parte el problema, ¿no? Bueno, por otra parte hay una cuestión. Hay un lugar donde se hacen todas esas transformaciones. Los traductores de toda América Latina traducimos muchas veces para casas españolas, y cuando esos libros se publican en España se corrigen a las normas españolas, terminamos diciendo un montón de barbaridades que nos causan verdadero horror, ira por pan y cosas por el estilo, y luego de todo eso, esos mismos libros con nuestros nombres vuelven a América y nosotros tenemos que dar la cara. Y no lo hacen al revés tampoco. O sea, los que se traducen allá no se van a cambiar para que quepa con la lengua bueno, aquí. Durante mucho tiempo eso existió y no hubo ningún tipo de problema. Eso era antes de que los ejecutivos de las editoriales vinieran de Coca-Cola o se ocuparan de vender aires acondicionados antes de estar vinculados ahí o fueran parte de un banco. Vos tenés que pensar que sobre todo en España todo el mundo editorial tiene cada vez menos que ver con la edición y mucho más que ver con el negocio. Los editores ya no eligen a los libros, sino que se ocupan de marketing, la gente los directivos se ocupan de otro tipo de negocios que no tienen nada que ver con los libros, etcétera, etcétera. Y así están las cosas. Sí, el joven. Es para dar una opinión. Me parece que este problema que se plantea con la traducción no es tan difícil de solucionar. En realidad exigiría para una editorial española pagar el sueldo de un traductor argentino, de uno venezolano, de uno mexicano, etc. Me parece que hay dos cuestiones.
Una, por un lado, es que los gerentes de marketing que vos describís muy folclóricamente, o los gerentes en general, tienen una política de extrema mezquindad respecto a esto, porque no es una gran inversión. Y como el mercado es chico, ¿para qué hacerla? Entonces, nos encontramos con estas cosas, que los libros, o gran parte de los libros que leemos traducidos al español, son traducidos al español madrileño, ni siquiera a otra variante del español. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que hay decididamente, porque uno ha hablado con editores, una política de Estado detrás de esto. Hay una política casi imperial. Este es el idioma español. Parecen estar diciendo. No lo dicen, por supuesto, nunca lo escuché decir. No, pero hay una cosa que reemplaza esa idea, que es una idea que se les ocurrió en los últimos años y que poco importa si se trata de un gobierno del PP o un gobierno socialista, la marca España. Correcto, bueno, es lo mismo. Pero aparte hay una cosa que se enlaza con algo que dijo José Luis al principio, esa idea de irradiar todo hacia Madrid o desde Madrid a los distintos lugares y no establecer vínculos. Nada más simple que pensar que editoriales como Alfaguara, por ejemplo, o Planeta, funcionan prácticamente en casi todos los países de América Latina y solamente publican a los autores locales y a los autores españoles. Pero si uno quiere comprar, por ejemplo, un libro de Alfaguara Chile o Alfaguara Uruguay, ese libro no existe en las librerías en Argentina y lo mismo pasa en todo el resto del mundo de la lengua. Recuerdo un caso específicamente ridículo, pero absolutamente ridículo, que para mí fue el colmo ya del escándalo. Hace unos años en la Feria de Guadalajara estaba invitado Pedro Lemebel, el escritor chileno, que como ustedes sabrán publica todos sus libros en Seix Barral. El stand de Planeta, que es la casa matriz de Seix Barral, no tenía libros de Pedro Lemebel. Lemebel leyó y la gente corrió a comprar sus libros que no estaban en ninguna parte, hasta que alguien descubrió que en el stand de Chile, de la Cámara del Libro chileno, vale decir algo que apoya el Estado chileno, había 3 ejemplares de libros de Lemebel que el Estado chileno estaba llevando, no así la casa interesada. Por lo tanto, ahí se podían conseguir. Los primeros 3 libros de Lemebel desaparecieron en 2 segundos y nada más. Y era absolutamente ridículo, porque si uno se pone a pensar en el gasto que significa llevar a un escritor, en presentarlo, etcétera, etcétera, y que ese escritor no exista. Doy un último ejemplo en el mismo sentido. No sé si ustedes saben que probablemente después de Borges uno de los más grandes escritores argentinos ha sido Juan José Saer. Juan José Saer no existe fuera de Argentina. Sí existe en Francia, donde está traducido, por supuesto, pero si uno va a México, en México no hay libros de Saer. En Colombia no hay libros de Saer, y en Chile llegan con cuentagotas porque los libreros chilenos los compran directamente en Argentina. Pero digamos, Seix Barral, que lo publica en todos estos países, no lo lleva a todos estos países. Entonces, frente a este tipo de cosas, es un reflejo perfecto de lo que vos comentabas sobre el funcionamiento de las academias. Y eso lo engancho con lo que estaba diciendo Jorge Aulicino recién, que tiene que ver con que hay una política imperial, si no, no se podría explicar. Tiene un matiz, un sonido imperial, digamos. No es que es imperial porque en la práctica no puede serlo, es decir, España ya no es un imperio, pero es como una política de Estado muy fuerte, que no se limita, me parece a mí, a decir, bueno, ustedes hagan lo que quieran con el idioma, pero nosotros hablamos y escribimos y traducimos de esta manera, sino que casi es impositiva. Es decir, así es como deberían hablar, casi parece que estuvieran diciendo. Pero aparte también hay un bien económico ahí en juego. Bueno, digamos. por supuesto, claro. Bueno, sí. Yo creo que Un Estado es un gran bien económico. El bien económico está fundando y está digamos, enancado en ese principio histórico, que es el de la superioridad de la variedad española,
que los americanos han aceptado relativamente. Hoy cuando uno también las encuestas revelan que sí, que no, pero no queda demasiado claro eso, dónde se habla bien, y los españoles hablan bien, por ejemplo, o los colombianos hablan bien, o la gente del noroeste habla bien. Alguien llegó a la conclusión de que en realidad hablar bien para mucha gente es pronunciar todas las letras que se escriben, ¿no? Entonces, claro, cuando hay eses bien pronunciadas, tensas, entonces no hay elisiones, no hay caídas de eses en final de palabra y demás, esa gente habla bien. Es una especie de imposición antigua de algo que estaba presente en los primeros que hicieron el diccionario de autoridades y la gramática, ¿no? La idea de la importancia de la letra escrita, que terminaba queriendo determinar la realidad del habla, y entonces se convertía en una especie de criterio de corrección. Eso no se ha olvidado de todo. Después, esa otro, como yo decía, ese imaginario de la España donde nace el idioma, una serie, digamos, de sofismas que se han mantenido y que hacen suponer a la gente que el lugar donde nace un idioma es el lugar donde se va a hablar mejor. Nada tiene que ver hoy la realidad de la lengua de España con la de Cervantes. Y sin embargo, se sigue pensando que allí, por el hecho de que allí nació, tiene que ser mejor esa variedad. Y bueno, esto fue alimentado y hoy día España tiene la suerte de poder, sin demasiadas dificultades, tomar ese principio y enancarse en él para llevar adelante una política económica. Lo hacen muy sabiamente, no sé si lo piensan, si eso está, digamos, dibujado en una mesa, a lo mejor sí, no lo sé, si es una estrategia finamente pensada, pero creo que es parte de lo que ellos saben que sucede y que les permite avanzar económicamente. Es su derecho, es un país que tiene el derecho de llevar adelante la economía que les parece. El problema es nuestro, que no hacemos lo propio. Bueno, ahí hay una pregunta que yo te quería hacer a propósito de esto mismo, y es si el papel de la Real Academia dentro del funcionamiento español es una política de Estado, o tiene que ver con una política de Estado. ¿El Estado argentino tiene algún tipo de relación con la Academia, la consulta para alguna de sus políticas? No. No. Yo ni siquiera sé si existe un pensamiento lingüístico, una política lingüística pensada en el Estado argentino. Modestamente creo que desde la facultad y a partir de ciertas políticas que sí ha llevado adelante algunas universidades argentinas con el propósito de encontrar medios que ayuden a exportar nuestra capacidad de enseñar español a extranjeros, que hoy día se ha convertido en lo que llaman una industria. Se ha ido tomando conciencia de esto y no tuvieron más remedio que ver que este es un problema efectivamente y que eso no se va a poder llevar adelante si no es a partir de una conciencia de afirmación de la legitimidad de nuestra variedad. Eso me parece que es bueno. Creo que está avanzando, quizá Leonor allí pueda decirnos algo más, pero es una lucha que empezó hace algunos años y fue verdaderamente, no sé si llamarla una lucha, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero ha sido una campaña persistente de asistir al ministerio, de asistir y de hacer ver a través incluso del Ministerio de Ciencia y Tecnología que aprobasen ciertos proyectos de investigación que están dirigidos en ese sentido y que permitan entonces reconocer el valor del trabajo y el valor de la valoración científica de todo un trabajo en pos de poder legitimar la enseñanza de español, el valor de la enseñanza de español para extranjeros de acuerdo a las investigaciones y estudios que se desarrollan aquí. Eso es una de las tantas cosas que a lo mejor la academia misma debería poder difundir para que llegue a todos los lugares y para que lentamente se vaya desmontando en la conciencia de los maestros, en la conciencia de los profesores, esta rémora permanente de, bueno, nosotros somos subsidiarios en cuanto a la lengua de un lugar donde todo esto se estudia mejor, donde están los principios de corrección, donde se decide y donde debe decidirse. Agrego que en ese terreno, un área en la que la Academia de Letras podía trabajar muchísimo es en todas las escuelas de formación de traductores, donde la necesidad, la duda es permanente, hay una necesidad de consulta constante
y yo hace muchos años ejercí como docente en una institución formadora de traductores, y la Academia de Letras era el lugar de la consulta, o sea, se llamaba por teléfono todas las semanas. Hoy se dio terreno a otros instrumentos que por internet o por Fundeu, etcétera, yo creo que han reemplazado ese lugar histórico que tenía la Academia de Letras en las instituciones de formación. Bueno, así que ahí pueden conseguir clientela fácil. Agradezco mucho el consejo porque lo voy a tomar muy en cuenta, desde luego. Hay muchísimas cosas que ignoramos. Aparte hay una cantidad de cuestiones también que están vinculadas con este fenómeno y que son invisibles la mayor parte del tiempo y se vuelven visibles solo cuando las papas queman. Yo me enteré hace relativamente poco que acá en Argentina había un par de escuelas de correctores. Y las escuelas de correctores, de alguna forma, crearon algo así, o están tratando de crear algo así como una diplomatura en corrección, y que básicamente quienes fogonean esta diplomatura en corrección no son instituciones argentinas, sino españolas, fijando normas españolas, o sea, es terreno que se ha cedido. Juntamos lo de los traductores, juntamos lo de los correctores, juntamos lo de los periodistas, juntamos lo de las escuelas. Y juntamos lo del avance, por ejemplo, del Instituto Cervantes en tantos lugares, en particular en algunos otros países, a los que aspiramos genuinamente a convertir también en mercados posibles de nuestra exportación de profesores de español. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo es posible que se hayan desplazado siendo una institución española en su origen de defensa, promoción del idioma, hasta nada menos que este país próximo al nuestro, que prácticamente entra dentro de lo que nos corresponde, creo que con legitimidad, por pertenecer al Mercosur, como una de las aspiraciones en las que económicamente tenemos algo también a lo que aspirar, ¿no es cierto? Esto es así. Bueno, esto que estamos hablando acá creo que estaba en la mente de todos ustedes. Lo que yo quise decir ciertamente es que la Academia Argentina de Letras, hoy, a mi juicio, y insisto, hablo a título personal, porque no puedo comprometer la opinión de mis colegas, esto no lo está, no sé si no lo conoce, no está actuando en consecuencia. Me parece que hay que empezar a tomar, si logramos que este pensamiento empiece a difundirse, hay que tomar una serie de medidas que nos permitan salir a la calle, hacernos oír y tener una presencia un poco más firme en los foros internacionales, aun cuando tengamos que vernos con las otras academias, que no siempre piensan como nosotros. Alguna, como me decía Jorge, parecería que está en la misma línea. Yo no estoy hablando, no me molesta hablar así de oposición, digamos, una actitud antihispánica, eso me parece que ya pasó. Pero hablemos de números, me parece que es lo mejor, ¿verdad? Hablar con el conocimiento científico que avale lo que es una conveniencia política y económica a la que tenemos derecho. Antes de liberarte, una última pregunta, y creo que es una pregunta que todos te querríamos hacer al mismo tiempo. ¿De qué manera los traductores podemos ayudarte en esta gestión que comenzás? Yo creo que la muestra de hoy es una excelente prueba, hacerme llegar las sugerencias por la vía que ustedes consideren necesaria, ya sea de manera directa, no sé si hay manera de poner mi correo electrónico a disposición de ustedes, algo de lo podés hacer vos, o escribiendo a Presidencia de Academia Argentina de Letras, ahí en la calle Bustamante, dejando notas, cartas, pidiendo una entrevista, para poner orden, en la que me traigan ideas que puedan ser llevadas luego al Pleno. Yo en este momento estoy, al contrario, agradecidísimo y esperando sugerencias en ese sentido. Hay instituciones cuyo cambio no es sencillo, creo que este es uno de los casos. De modo que es probable que nos lleve tiempo, pero si a lo mejor tenemos cierta capacidad de convicción, horadando todos los días un poquito, es posible que alguna de estas cosas avancen y espero que en poco tiempo. De modo que desde ya agradezco el ofrecimiento y espero esas sugerencias ávidamente. Bueno, la verdad ha sido un lujo y bueno, espero que las sugerencias que podamos hacer contribuyan a que este trabajo resulte mucho más grato para todos. Perdón, ya que decían eso, naturalmente, si algunos de los que representan a instituciones de traductorado y demás,
y entienden que mi presencia allí, por medio de una charla, de un comentario, de una cosa como la que hemos tenido acá, puede ser de utilidad, no dejen de hacerlo, que en la medida que mis horarios lo permitan, con mucho gusto voy a asistir.